Vamos entonces a presentar este tema de tratamiento en tres presentaciones diferentes. A mí me corresponde hablar del suero antiofídico y de su uso en el tratamiento por mordedura de serpiente. Como bien conocen ustedes, ¿verdad? En Costa Rica el Instituto Clodomiro Picado produce dos tipos de suero antiofídico. El suero antiofídico llamado polivalente, que es eficaz en los envenenamientos por serpientes de la familia Viperidae, y el suero antiofídico anticoral, que es eficaz en los envenenamientos de las principales especies de la familia Elapidae o las corales. Muy brevemente, porque esto ustedes ya lo conocen, ¿verdad? La manera de producir los sueros antiofídicos en el Instituto Clodomiro Picado es la siguiente. Para el suero polivalente se combinan venenos de 3 especies: Botrop-Zásper o terciopelo, Crotalus o cascabel, Iraquesis stenophis o matabuey. Esta mezcla de inmunización se decidió desde el origen del instituto. Tuvieron mucha intuición quienes idearon esta mezcla, porque al cabo de los años se ha demostrado que efectivamente es una buena mezcla de inmunización. Con la mezcla de estos 3 venenos se inyectan caballos que tenemos en la finca del instituto con cantidades muy bajas de veneno, de manera que no les producen alteraciones importantes a los caballos. Son inyecciones que se efectúan cada 10 días, y al cabo de un periodo de tiempo estos caballos tienen un título de anticuerpos en su circulación lo suficientemente alto como para poderse utilizar para producir suero antiofídico. En ese momento los caballos se sangran, se separa el plasma de los eritrocitos se le devuelven al caballo, y el plasma se lleva al laboratorio de producción del instituto, donde entra en un proceso de purificación de las inmunoglobulinas. En el caso del instituto se hace con una metodología adaptada y desarrollada en el instituto, que consiste en la adición de ácido caprílico o ácido octanoico, un ácido graso que lo que hace es precipitar todas las proteínas que no son inmunoglobulinas y deja las inmunoglobulinas en solución. Esas inmunoglobulinas luego son pasadas por un proceso de ultrafiltración, se formulan agregándoles cloruro de sodio, fenol como preservante, se ajusta el pH, se esterilizan por filtración y se envasan. Y luego se pasa a un proceso de control de calidad. Entonces, para el suero polivalente se utilizan estos 3 venenos. Para el suero anticoral utilizamos únicamente el veneno de la serpiente coral Micrurus nigrosintus, de manera que hay grupos de caballos inmunizados con los venenos de viperios y grupos de caballos inmunizados con el veneno de coral. Toda la base del tratamiento hospitalario de la mordedura de serpiente es la administración rápida de un antiveneno eficaz una vez que se haya demostrado la existencia de envenenamiento, y luego el tratamiento complementario del que van a hablar posteriormente. Es muy importante, y algo de esto se mencionó en las preguntas que hicieron en la sesión anterior, con respecto al diagnóstico, ¿verdad? Y en este sentido nos interesa destacar que hay que considerar de manera crítica las descripciones de la serpiente brindadas por el paciente o sus acompañantes, ¿verdad? Es una información muy vaga, generalmente muy imprecisa, y de hecho muchas de esas calificaciones de que una serpiente mordió fue tamagá o huevo caracá o fue lo otro, probablemente sean nombres que se confunden a la hora de identificar la serpiente, etcétera, etcétera. Ahora, si el paciente trae la serpiente, que eso a veces ocurre, se puede identificar el tipo de serpiente, si es un bipérido, si es un elápido o si es una serpiente no venenosa. Pero aún así, aunque la persona traiga la serpiente, lo más crítico es basarse en criterios clínicos y de laboratorio objetivos para el diagnóstico del envenenamiento, ¿verdad? No es tanto lo que la persona diga, incluso no es tanto si trae la serpiente, porque puede ser una serpiente venenosa que no inyectó veneno, sino el cuadro clínico objetivo acompañado de las pruebas de laboratorio, lo que permite hacer un diagnóstico de si esa persona fue envenenada y si fue envenenada por un vipérido o por una serpiente coral. Generalmente en nuestros hospitales se hace una valoración de la severidad del caso para juzgar la severidad del envenenamiento y tomar medidas acordes con eso. Entonces, en el caso de los vipéridos, pues se habla de que un envenenamiento leve consiste en una mordedura donde se ven los orificios de los colmillos, hay edema y dolor local, pero generalmente no pasa de eso. Por ejemplo, los envenenamientos por serpientes lora, Botrytis lateralis, que son muy frecuentes, como mencionaba el doctor Meneses anteriormente y el doctor Sasa en las estadísticas que han visto, es un envenenamiento leve. Generalmente cursa con edema y dolor local
tal vez sangrado local, casi nunca hay alteraciones sistémicas. Ese veneno no afecta a las pruebas de coagulación, no causa coagulopatía, es un típico envenenamiento leve. Envenenamientos moderados son aquellos envenenamientos donde el edema abarca varios segmentos de la extremidad, donde es un edema, digamos, que puede ser importante, aún así no hay lesión necrótica evidente, y las alteraciones sistémicas son generalmente menores, como una coagulopatía o una hipotensión leve, sin que haya alteraciones sistémicas mayores. Y luego, pues, un envenenamiento severo, ¿verdad?, con necrosis local, con un edema que abarca toda la extremidad hasta el tronco, con alteraciones sistémicas importantes, coagulopatía, sangrado, alteraciones hemodinámicas y alteraciones renales. Ahora bien, si bien es cierto que clasificar los envenenamientos en leve, moderado y severo da una orientación general y básica para el inicio del tratamiento, hay que tener también muy presente que los envenenamientos ofídicos son eventos muy dinámicos, por lo que la severidad puede variar rápidamente. Es decir, en Costa Rica los pacientes mordidos por serpiente generalmente llegan muy rápido al hospital, afortunadamente. Eso significa que un paciente puede llegar 20 minutos después de ser mordido y puede tener un cuadro que en ese momento sea leve. Sin embargo, ese cuadro al cabo de 2 o 3 horas puede convertirse en un cuadro moderado o severo, y eso hay que tenerlo en cuenta. De ahí la importancia de una vigilancia muy continua y constante de estos pacientes. Muy bien, una vez definido esto, entonces se selecciona la dosis de antiveneno a utilizar. En general, por lo que hemos observado en las visitas a nuestros hospitales, en Costa Rica se usa el número mágico de 10 frascos de suero antifídico de arranque. Nosotros seguimos colocando este elemento de casos leves, 5 frascos, para considerar aquellos envenenamientos, por ejemplo los de lora, en regiones como San Ramón o regiones como Turrialba, donde es muy abundante esta serpiente. En mordeduras por lora, 5 frascos es más que suficiente para controlar ese envenenamiento. Entonces, eso es lo que consideramos envenenamiento leve. Pero en el resto de los envenenamientos moderados y severos, se inicia con una dosis de 10 frascos, y eso es lo que se hace generalmente en la gran mayoría de los centros de salud del país. Esto obviamente se refiere a los antivenenos del cloromiro picado, que son los únicos que se utilizan en Costa Rica hasta el momento. Esa es una dosis inicial. Esa dosis se ha seleccionado con base en mucho tiempo de observaciones y algunos ensayos clínicos controlados, sobre todo efectuados en Colombia. Ahora bien, hay una excepción aquí en el siguiente sentido. Se ha dicho claramente que en el caso de las mordeduras por viperios hay que esperar la aparición del cuadro clínico para definir que esa persona tuvo un envenenamiento y proceder con el uso de suero antiofídico. Generalmente las mordeduras por viperios se presentan con edema y dolor, aunque sea una dosis pequeña de veneno, de edema y dolor muy rápido después de la mordedura, y puede acompañarse de ampollas, hemorragia, alteraciones de coagulación, etc. Pero en el caso de los viperios, las manifestaciones clínicas aparecen tan rápido que hay que esperar su aparición para decidir si se pone el suero antiofídico. La administración del suero antiofídico polivalente no debe hacerse en pacientes que no tengan manifestaciones de envenenamientos por viperios. Ahora bien, en el caso de las corales, en el caso de las micrurus, que ocurren muy pocos accidentes al año, alrededor de unos 5 o 6, y son accidentes potencialmente muy severos, ha habido una discusión a nivel internacional, y la posición nuestra es apoyar un criterio que es el siguiente. El problema aquí es que una vez que aparece el cuadro clínico, la tosis palpebral, que puede aparecer a las 2, 3, 4, incluso 12 horas, el resto de los eventos paralíticos se desarrollan muy rápidamente. Y una persona puede estar en un momento sin manifestaciones clínicas, aparece la tosis palpebral y ya puede tener problemas respiratorios en cuestión de 30 o 40 minutos después. El problema ahí radica en que eso significa que ya las toxinas están unidas al receptor de acetilcolina. Y es muy difícil para el suero antiofídico, si se administra después, salir de la circulación, llegar a la unión neuromuscular y remover esas toxinas de los receptores. Lo puede hacer, pero es una exigencia, digamos, farmacológica muy elevada. Entonces, muchas veces, cuando ya hay cuadro clínico de neurotoxicidad, la administración del suero antiofídico no necesariamente lo revierte. Por esas circunstancias es que se recomienda, y en eso hay cierto consenso con médicos de Estados Unidos, de Sudamérica, de Colombia y de Brasil, de que si hay certeza de que la mordedura fue causada por una serpiente coral, y esto porque muchas veces la serpiente se queda pegada en el dedo, o la persona la lleva y es una serpiente coral rana, digamos, con la secuencia de anillos característica de las corales venenosas,
Y si se da parestesia, que son las primeras manifestaciones de que se ha inyectado un veneno neurotóxico, ¿verdad? Estas parestesias locales, si hay esa combinación de evidencia de que es una serpiente coral y de que el paciente ya está presentando parestesias, en esos casos se recomienda administrar el suero antiofídico antes de que aparezcan los signos y síntomas más evidentes de la neurotoxicidad. En varias ocasiones se nos han hecho consultas de hospitales nacionales mencionando, aquí viene una persona con una coral grande, trajo la coral, dice que se le quedó pegada en la mano. Nosotros les hemos recomendado administre el antiveneno, y siempre que hemos dado seguimiento a esos casos no ha habido aparición de cuadro clínico de neurotoxicidad. Entonces, como son tan pocos casos y potencialmente más severos, nuestra recomendación es esa, de que en caso de que haya evidencia de que un paciente ha sido mordido por una coral, se administre el suero antiofídico antes de que aparezca el cuadro clínico de neurotoxicidad. En el caso de los vipéridos, no. En el caso de los vipéridos debe esperarse a que haya evidencia de cuadro clínico, es decir, edema, dolor, sangrado, coagulopatía, etc. El suero antiofídico se administra por la vía intravenosa en su totalidad, y esos 10 frascos de suero antiofídico, cada frasco tiene 10 mililitros, o sea que estamos hablando de 100 mililitros, se diluyen en solución salina en 400 o 500 mililitros en el caso de adultos y en 200 o 250 en el caso de niños. Es muy importante tener claro que la dosis de suero, es decir, esos 10 frascos, deben ser los mismos para adultos y para niños, porque la serpiente inyecta una dosis de veneno que tiene, una cantidad de veneno que tiene a su disposición, independientemente del tamaño de la víctima. Entonces, en un cuerpo menor, en un volumen de distribución menor, pues los efectos del veneno van a ser mayores, de manera que la cantidad de suero antiofídico debe ser la misma. Lo que sí hay que disminuir es el volumen de solución salina para evitar una sobrecarga de fluidos en los niños. La administración del antiveneno se inicia a goteo lento para observar la posible aparición de reacciones adversas en los primeros minutos. ¿Qué es esto entonces de las reacciones adversas, verdad? Estamos hablando de una proteína equina, una proteína de caballo, que puede provocar una reacción adversa. En los estudios que se han hecho en Costa Rica y algunos estudios con el antiveneno nuestro en África y en Colombia, indican que el antiveneno del Instituto Teodomiro Picado induce un 20 o un 25% de los pacientes desarrolla una reacción adversa temprana. 1 de cada 5 pacientes, digamos, desarrolla una reacción adversa temprana. Estas reacciones, calificadas como reacciones anafilácticas, ¿verdad? Las reacciones anafilácticas pueden ser mediadas por IgE o pueden ser por un mecanismo que no es IgE. La gran mayoría de las reacciones producidas por el suero antiofídico, cuando ocurren, son no mediadas por IgE. Es decir, lo que antes se conocía como reacciones anafilactoides, hoy se les considera como reacciones anafilácticas no mediadas por IgE. Es decir, aunque no ha habido una previa exposición al suero antiofídico. Los mecanismos por los que se producen estas reacciones no están muy claros, pero se sospecha que hay activación del complemento y formación de algunos agregados de proteínas que activan el complemento. En ese 20 o 25% de casos que desarrollan reacción adversa temprana, la gran mayoría cursan con una reacción únicamente cutánea, como urticaria y prurito, y en muy pocos casos hay broncoespasmo y hipotensión ocular. Es decir, son reacciones adversas leves. Esto contrasta, y es bueno mencionarlo, con situaciones que se dan en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Sri Lanka, donde estamos efectuando un proyecto, alrededor del 70% de los casos desarrollan reacciones, y muchas de ellas son reacciones severas, ¿verdad? Entonces hay un problema muy serio ahí con la seguridad del producto. Eso afortunadamente no ocurre en nuestro país. Ahora, antes de seguir con el tema, quisiera mencionar esto, ¿verdad? No se recomiendan las pruebas intradérmicas o conjuntivales para predecir las reacciones adversas. Hay muy buena evidencia publicada en la literatura de que estas pruebas, en el caso del suero antiofídico, tienen un valor predictivo muy pobre, dan muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Y la explicación es porque la mayoría de esas reacciones no es mediada por IgE, para lo cual están diseñadas estas pruebas intradérmicas. Entonces, no se hace prueba intradérmica, se diluye el antiveneno en solución salina y se administra a goteo lento, observando las reacciones adversas. Hay que advertirle a los pacientes, ¿verdad?, que también puede ocurrir una reacción tardía, que ahora el doctor Meneses nos comentó, que es la llamada enfermedad del suero, ¿verdad?, que resulta del hecho de que el sistema inmune del paciente desarrolla una respuesta inmune contra las proteínas de caballo. Esa respuesta primaria tiene un pico alrededor de 1 semana o 2 semanas, a donde se forman complejos inmunes
entre los anticuerpos humanos anticaballo y las proteínas del suero antiofídico. Esos complejos se depositan en las articulaciones o en la vasculatura y producen el cuadro clínico característico de una enfermedad del suero con artralgia, fiebre, urticaria, etc. Eso ocurre entre 1 y 2 semanas después y hay que advertir a los pacientes. En caso de que, otro punto, perdón, antes de eso, que a veces se discute en nuestros hospitales. Es justificado o conveniente la premedicación para reducir la incidencia de reacciones adversas, es decir, la administración de antihistamínicos o esteroides antes de administrar el suero reduce la incidencia de reacciones adversas. Eso se hace en algunos centros de salud nacionales. Hay estudios controlados muy claros, publicados, que indican que la premedicación con antihistamínicos y esteroides no reduce la incidencia de reacciones adversas. Es bastante clara la evidencia. La única intervención que reduce la incidencia de reacciones adversas, que solo aplican en Australia, es la administración de adrenalina 1 mg por la vía intramuscular. Ahí sí hay una reducción de la incidencia de reacciones adversas. Sin embargo, en Costa Rica no se recomienda por el hecho de que la incidencia de reacciones adversas es muy baja y además son reacciones leves, fácilmente tratadas. Entonces, en caso de una reacción adversa, se recomienda suspender la administración del antiveneno y administrar antihistamínicos y esteroides por la vía intravenosa o, en caso de reacciones más fuertes, adrenalina por la vía intramuscular. En algunos otros países, adrenalina es la primera opción terapéutica cuando hay una reacción adversa, seguida por antihistamínicos y esteroides. Y eso generalmente controla la reacción. Una vez controlada la reacción, se continúa con la administración del antiveneno. En caso de que no haya reacción en los primeros 20 o 30 minutos, que ocurre en el 80-75% de los pacientes, entonces se incrementa el flujo de antiveneno, ya no a goteo lento, sino más, un flujo más rápido, de manera que todo pase en 1 o 2 horas. La idea es que el veneno sea neutralizado lo más rápido posible y mantener la vigilancia meticulosa del paciente para detectar posibles reacciones. Un punto muy importante, y estoy seguro que lo vamos a discutir ahora en el intercambio después de esta mesa redonda, es cuándo se debe administrar una dosis adicional de suero antiofídico. Existía el problema, y alguien lo mencionó en la mañana muy claramente, de que si uno juzga la necesidad de suero antiofídico haciéndole una prueba de coagulación 3 horas después de que se administró el antiveneno, esa prueba de coagulación, aunque el veneno esté neutralizado, va a estar alterada, porque no ha tenido el hígado aún tiempo suficiente para sintetizar los factores de la coagulación que se habían consumido. Entonces ahí nos estaría dando una falsa información y una innecesaria administración de suero antiofídico. Todos los ensayos clínicos que se han efectuado en el país y también en Colombia y Brasil lo que indican es lo siguiente: para tomar esta decisión de si se debe administrar una segunda dosis de antiveneno, se deben valorar parámetros clínicos lo más objetivos posible. Y esos parámetros, en el caso de envenenamientos por viperio, son el control del sangrado local y sistémico y la recuperación parcial o total de las pruebas de coagulación. Entonces, se recomienda hacer un análisis a las 12 horas posteriores al inicio de la seroterapia, evaluar si el sangrado ha sido controlado, que generalmente se controla en menos tiempo, en 3 o 4 horas, y ver si las pruebas de coagulación que estaban alteradas al principio están parcial o totalmente corregidas. Si eso, y bueno, por supuesto, valorar el estado clínico del paciente, la evolución general del estado clínico. Si el estado clínico va evolucionando bien, el sangrado se ha controlado y las pruebas de coagulación están parcial o totalmente corregidas, eso indica que la dosis inicial de antiveneno fue suficiente y no hay que agregar más. Por supuesto que hay que seguir haciendo esos monitoreos periódicamente, por ejemplo las pruebas de coagulación después de 12 horas a las 24 horas y luego cada 12 horas y luego cada 24 horas para detectar la posible recurrencia. Ahora, en caso de que a las 12 horas las pruebas de coagulación estén tan alteradas como al principio, el sangrado continúe o el estado general del paciente se esté deteriorando, entonces se justifica una dosis adicional de 5 o 10 frascos. Es decir, que generalmente con 20 frascos algún paciente complicado se controla o se debería controlar. Esto es un punto muy importante en el manejo. Y el otro elemento que se habló algo en la mañana era el fenómeno de recurrencia del envenenamiento, es decir, que después de que se han controlado las pruebas de coagulación, se ha tenido el sangrado, el estado general del paciente, al cabo de unas horas hay una reaparición, una recurrencia de signos y síntomas de envenenamiento varias horas después de haberse controlado la coagulopatía. Esto se cree que se debe a que hay veneno depositado en los tejidos que se libera tardíamente a la circulación, ya la concentración de anticuerpos del suero ha disminuido y entonces reaparecen estos efectos.
en ese caso se debe administrar una dosis adicional de suelo artificial. Este es un punto también importante que tomemos en cuenta hoy. Históricamente en Costa Rica el suelo antifrídico se ha manejado principalmente en los hospitales y en las clínicas. Sin embargo, en la edición de las normas de uso de suelo antifrídico del Comité Central de Farmacoterapia de la Caja Costarricense de Seguro Social, publicadas en el 2008, se abre la posibilidad ya oficialmente ahí de utilizar el suelo antifrídico en los EVAIS, lo cual, para lo que estábamos discutiendo en la mañana, es algo muy importante, porque hay ciertas regiones del país a donde el traslado de pacientes a clínicas o hospitales puede ser muy demorado y a donde una primera intervención en un EVAIS para administrar suelo antifrídico puede facilitar mucho el tratamiento. Ahora bien, en este protocolo, el Comité de Farmacoterapia lo permite en circunstancias donde la clínica o hospital más cercano esté distante y haya evidencia clara de envenenamiento. Por supuesto, la administración debe ser efectuada por un médico o una médica, vía intravenosa, en las mismas condiciones en que lo hablamos anteriormente, y se debe contar con medicamentos para posibles reacciones adversas. Una vez administrado el suelo en un EVAIS, el paciente debe ser trasladado a una clínica o a un hospital para que se le dé seguimiento a ellos. Entonces, aquí surge una pregunta desde el punto de vista de gestión de los servicios de salud muy interesante que amerita investigación, y de hecho la doctora Sofía Segura de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica está trabajando en un proyecto en ese sentido junto con Mahmoud Sasa, en el sentido de analizar en cuáles EVAIS hay suelo antifrídico, en cuáles EVAIS hay una buena cadena de frío, en cuáles EVAIS están relativamente cerca de un centro de salud, una clínica o un hospital, y cuáles no. Y eso permitiría generar un mapeo de los EVAIS donde podría ser necesario que hubiera suelo antifrídico, sobre una base de conocimiento de la epidemiología del accidente físico, de las distancias de traslado, el tiempo de traslado a los centros de salud y de las condiciones en un EVAIS para administrar el suelo antifrídico. Es un análisis que el sistema de salud nuestro debe hacer para determinar sobre una base de conocimiento a dónde, en cuáles EVAIS debería haber suelo antifrídico y cuál debería ser el entrenamiento a recibir por esas personas. Es un aspecto muy interesante porque de esto se está discutiendo mucho a nivel mundial, en el sentido de que la administración de suelo antifrídico pueda ofrecerse en ciertas circunstancias en el nivel primario de atención, en condiciones donde el acceso a un nivel secundario o terciario sea. Es un tema en el cual hay que analizar e investigar al respecto. Y bueno, aquí termina mi presentación, agradeciéndoles su atención y nuevamente recordándoles, pues, invitándolos a visitar la página web de nuestro instituto. Muchas gracias, y las preguntas entonces vendrían después.